Eterno de nuestro Dios. Bendiciones para cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos. Que la gracia y que la paz del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Bendecimos a nuestro eterno Dios, a nuestro gran Salvador, porque nos regala la bendición, nos da el Señor la dicha, la victoria de poder estar a través de este medio ofreciéndole a Él este culto, y aunque nuestro enfoque hoy es de enseñanza, pero de igual forma lo hacemos para el Señor y lo hacemos para la gloria de nuestro eterno Dios. Así que saludo con mucho cariño a cada hermano, a cada amigo que ya empieza a conectarse con Radio Visión Triunfante. Agradecemos al Señor porque entendemos perfectamente, es algo que nunca ningún cristiano puede olvidar, que bajo ninguna circunstancia podemos dejar de un lado, y es que lo que somos, lo que tenemos, es por el Señor y para el Señor. Así que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza la damos a ese Dios eterno, a ese Dios precioso, a ese Dios maravilloso. Muy bien, así que a los hermanos que ya empiezan a ingresar a la transmisión en vivo de nuestro culto de enseñanza, le damos una bienvenida. A los amigos que de diferentes lugares, tal vez desde otras ciudades, otros países, ya empiezan a conectarse a través de Radio Visión Triunfante, les saludamos con mucho cariño en el nombre de nuestro eterno Dios y Salvador Jesucristo. Estamos contentos. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, de las dificultades, el Señor Jesús está con nosotros y con Él somos más que vencedores. Así que a la amada iglesia de 7 de abril, la iglesia que por la gracia del Señor pastoreamos, les extendemos un saludo fraterno, cariñoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo también a nuestro amado equipo de trabajo, grupo de intercesión, a los jóvenes, damas y caballeros que hacen parte de Visión Triunfante y que nos ayudan para hacer de este trabajo que pueda llegar a todos los hermanos y a todos los amigos. A usted que nos está sintonizando desde otra ciudad, tal vez desde otro país, le saludamos con cariño en el nombre del Señor. Le invitamos a permanecer en la sintonía de nuestra enseñanza. Continuamos con esta serie titulada Acontecimientos Finales. Ya es nuestra tercera semana, creo, que estamos estudiando este hermoso tema y el Señor nos ha ayudado de una manera muy especial. Hoy vamos a estudiar dentro de esta misma serie de acontecimientos finales. Quiero hacer una introducción ya antes de entrar a estudiar lo que es la gran tribulación. Vamos a estudiar un poco sobre lo que es el tema del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Es importante que tengamos relación de esos dos eventos, ya que tanto el rapto de la iglesia como la segunda venida del Señor están marcados de alguna forma, marcan las pautas para estos dos tiempos, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Así que les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que puedan ya empezar a reportar su sintonía. Al final del culto estaré orando por algunas peticiones, pero para nosotros es muy grato saber que usted nos está sintonizando, tal vez desde algún lugar de otra ciudad. Es muy grato para nosotros cuando usted nos hace saber el lugar desde el cual nos está sintonizando. Una vez más, saludo a la amada iglesia de 7 de abril, saludo a los hermanos, saludo a los amigos que se conectan. Quiero invitarles a que me acompañen a orar. Vamos a presentar delante del eterno Dios nuestras vidas y vamos a presentar este hermoso servicio de enseñanza delante de la divina presencia del eterno y el soberano Dios. Oremos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta linda oportunidad. Gracias porque nos permites estar en tu presencia para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Gracias por cada amigo, gracias por cada hermano, gracias por cada oyente, gracias por cada persona, Señor, que llega a la sintonía de esta transmisión. Gracias te doy, ruego tu bendición, tu respaldo, tu gracia bendita, mi Señor, para estudiar tu palabra. Sin ti nada somos, nada podemos hacer. Separados de ti, nada podemos hacer. Por lo tanto, suplico que me des tu gracia, tu sabiduría, tu bendición
para poder compartir este tema, oh Dios. Permíteme explicarlo de la forma más sencilla posible, de manera que cada hermano pueda no solo entender, comprender, pero también ser bendecido en su espíritu, en su alma, en su mente, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, una vez más, mi saludo especial, mi saludo cariñoso para todos los hermanos que ya están allí listos, dispuestos para recibir la enseñanza, los que ya empiezan a saludarnos y a dejar sus saludos ahí en nuestro chat. Le retorno ese saludo con cariño, con amor, con afecto a los que nos ven desde cualquier lugar, desde cualquier país o ciudad dentro de nuestro país Colombia. Les saludamos con mucho cariño. Les recordamos que somos la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, sede Barranquilla, desde el barrio 7 de abril en Barranquilla, Colombia, y hoy estamos en la sección de lo que es nuestro culto de enseñanza. Normalmente este seminario escatológico estamos dándolo jueves y viernes. Por el día de hoy solo será hoy, ya que mañana tendremos nuestra confraternidad general de jóvenes, yo diría que mundial, y vamos a conectarnos con esta bendición preciosa que tendremos el día de mañana. Ok, vamos a iniciar ya nuestro servicio, nuestra enseñanza. Quiero a manera introductoria que vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, tenga la bondad, por favor. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esta hermosa palabra, esta promesa del eterno Dios, está relacionada con lo que es el arrebatamiento. Fue el tema que tratamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, en ese orden. Y me encanta la forma como el Señor inicia este tema. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esa clave en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena es clave. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Este tema de acontecimientos finales en el que estamos estudiando lo que será nuestro futuro en el Señor para la iglesia, nuestro futuro glorioso en el Señor, es un tema que seguramente, en mi caso personal, sé que también en el suyo, nos llena de gozo, de alegría, nos llena de victoria, nos llena de gozo al saber que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Que si bien vendrán una serie de juicios sobre la tierra, la iglesia ya no estará aquí. Estaremos celebrando en el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Así que por eso este tema, como lo he dicho cada vez que lo vamos a iniciar, trato de hacer esta introducción, lo debemos mirar desde esa perspectiva. Es un tema que tiene que ver con nuestro futuro glorioso en el Señor. Amén. Ahora, por supuesto, si un cristiano no está bien con el Señor, si un cristiano no está guardando su vida para con Dios, este tema va a ser motivo de terror, de pánico, de miedo. Pero si ese es su caso, yo le invito a más que tener miedo, le invito a asumir la posición correcta de un arrepentimiento verdadero, de volverse a Dios y de buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su vida. En la secuencia que tenemos ya vendría lo que es la gran tribulación. Les dije que antes de entrar a la gran tribulación como tal, hay dos tiempos importantes que son marcados por los eventos rapto de la iglesia y segunda venida del Señor, como es plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. Así que antes de entrar a la gran tribulación se hace necesario que podamos entender un poco. Trataré de ser lo más sencillo, lo más explícito posible,
para que luego al entrar a estudiar la gran tribulación, pues podamos ubicar algunas cosas que nos permitirán una mejor comprensión. Muy bien, hasta aquí que hemos estudiado, hasta aquí hemos estudiado el rapto de la iglesia y lo que sigue posteriormente. Pero quiero que observe lo siguiente. El tema del rapto de la iglesia dentro de nuestro estudio es, digamos, la llave o es el inicio, es lo que abre, es decir, apenas ocurre el rapto de la iglesia, inmediatamente hay varios eventos que se desencadenan, inmediatamente ocurre el rapto de la iglesia. Así que el rapto de la iglesia es como ese, digamos que ese primer paso en lo que tiene que ver con escatología, con acontecimientos finales, es el primer paso que va a abrir el escenario para luego los eventos que ocurrirán, tanto en la tierra como en el cielo, posterior al arrebatamiento de la iglesia. Nosotros los cristianos, estamos esperando una de dos: o que el Señor venga por nosotros a través de la muerte, que ya sea a través de una enfermedad, a través de un accidente, no sabemos de qué manera el Señor nos quiera llevar a su presencia, pero que de esa forma nos vayamos con el Señor y estaremos en el paraíso. Número dos, que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que hayamos partido de esta tierra y estamos en el paraíso, al venir el Señor en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si no hemos muerto, estamos en la tierra, seremos entonces arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y de esa forma nos reuniremos con el Señor en las nubes y estaremos por siempre con Él. Así que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, ocurre el rapto de la iglesia, y de inmediato se activa la semana número 70 en la profecía de Daniel. Eso es importante tenerlo. Ahora, esa semana número 70 equivale a 7 años. ¿Sí? Más luego me voy a referir un poco a esto. Semana número 70, que equivale a 7 años, porque son semana de años, no semana de días, sino semana de años. Así que ocurre el rapto de la iglesia, se activa de inmediato el reloj de Dios para con Israel, del trato de Dios para con Israel, que implica esta semana número 70, inicia y empiezan a correr los 7 años. Pues bien, apenas ocurre el rapto de la iglesia, se activa la semana número 70, que son los 7 años, empiezan a ocurrir eventos en la tierra, pero inmediatamente o simultáneamente estarán ocurriendo eventos en el cielo. Eso es importante. Ocurre el rapto de la iglesia, inicia la semana número 70 de la profecía de Daniel, que son los 7 años posteriores al rapto y antes de la segunda venida del Señor. Ocurre eso, y aquí en la tierra empezarán a ocurrir algunos eventos. En el cielo, mientras aquí en la tierra están ocurriendo algunos eventos, en el cielo, ¿qué va a estar pasando? Primero, tribunal de Cristo. La iglesia sube y inmediatamente pasa al tribunal de Cristo. Eso está ocurriendo en el cielo. Luego, salimos del tribunal de Cristo y empieza las bodas del Cordero. Esto está ocurriendo en el cielo durante la semana número 70, los 7 años que se está desarrollando aquí en la tierra. Luego, mientras en el cielo está ocurriendo eso, aquí en la tierra está ocurriendo la gran tribulación. ¿Ok? Terminan los 7 años, estos 7 años, que es la semana número 70, terminan esos 7 años. ¿Cuándo terminan? Terminan cuando ocurre la segunda venida del Señor. ¿Ok? Ahora, con la segunda venida del Señor, termina este tiempo de 7 años, finaliza este periodo de 7 años, pero luego de esta segunda venida del Señor se activa, ocurren otras cosas como el milenio y entre otras cosas que hablaremos cuando lleguemos a este punto. Por ahora quiero ilustrarles solo hasta esta parte. Estamos estudiando aquí, vamos a empezar a estudiar lo que es la gran tribulación. Ahora, ¿qué es lo importante? Estos dos eventos, la venida del Señor en el rapto y la segunda venida de Cristo, juegan un papel importante. Cuando ocurre el rapto de la iglesia, ahí, ¿qué va a ocurrir? La plenitud de los gentiles. Ocurre el rapto de la iglesia y hasta ahí termina el tiempo de gracia, y allí ocurre la plenitud de los gentiles. Cuando viene el Señor en su segunda venida, luego de la segunda venida ocurre el final del tiempo de los gentiles. Así que rapto de la iglesia, la plenitud de los gentiles. Segunda venida de Cristo, el tiempo de los gentiles termina.
Estas dos cosas, plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles, es importante entenderla dentro de todo este panorama escatológico para que podamos ubicar las cosas, cada cosa en su lugar. Así que eso es interesante que usted y yo podamos comprenderlo con ayuda del Señor. Muy bien. Ok, vamos ahora a continuación a entrar en lo que es, vamos ya a hablar sobre lo que es la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. Muy bien. A las personas que siguen conectándose, le damos la bienvenida, les saludamos con mucho cariño a los hermanos de la iglesia, amada iglesia de 7 de abril, les saludamos con cariño, con amor, con mucho amor pastoral, les saludamos en nombre del Señor. A usted, querido amigo, querido hermano, que nos está sintonizando desde tal vez otro país, otra ciudad, quiero que sepa que es muy grato para nosotros. Gracias por cada palabra de saludo para la familia pastoral, para la iglesia. Les retornamos esos saludos con mucho cariño. Bien, vamos entonces a referirnos, trataré de ser lo más sencillo posible a este tema, la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. Ok, vamos a empezar con el tiempo de los gentiles. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, verso 32 dice, no seáis tropiezo. Mire la diferencia que hay entre este tres grupos de personas. No seáis tropiezo ni a judíos, número 1, ni a gentiles, número 2, ni a la iglesia de Dios. Es importante entender esto en la profecía bíblica. Cuando estamos estudiando la escatología bíblica, los acontecimientos finales, es importante tener en cuenta estos tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Si nosotros no entendemos la diferencia de esto, vamos a agarrar profecías que aplican a la iglesia y se la vamos a querer aplicar a los gentiles o a los judíos, y vamos a cometer errores en cuanto a la interpretación o a la aplicación de la Biblia. Por lo cual es importante que podamos diferenciar entre lo uno y lo otro. Los judíos, pues ya sabemos que son el pueblo de Israel. Los gentiles son todas las naciones, todos los pueblos considerados paganos, es decir, que no sirven, no pertenecen al pueblo de Israel y que por lo tanto no tienen al Dios de Israel. Y la iglesia, pues somos nosotros. Observe entonces esta diferencia que hace el apóstol Pablo de estos tres grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice, donde no hay griego ni judío. Cuando hablamos de griego estaríamos hablando de gentiles, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Aquí se está refiriendo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está formado por, ya sean judíos que se convirtieron, por griegos de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, de cualquier raza, color, etcétera. La iglesia de Jesucristo está abarcando a todas las personas en el mundo entero, sin importar su nacionalidad, su cultura, su raza, etcétera, sino que los une, lo que tienen en común es que han sido lavados por la sangre preciosa del Cordero de Jesucristo. Esta es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un grupo de personas en las que incluye judíos que se convierten al Señor Jesucristo. ¿Ok? Los judíos que le entregan su vida al Señor Jesús ya vienen a ser parte del grupo de la iglesia. En este momento estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Así que cuando ocurre el Pentecostés, cuando inicia la iglesia, empieza el tiempo de la iglesia, inicia el tiempo de la gracia. A partir de ese momento, todo el que se convierte, todo el que le entrega su vida a Cristo, viene a ser parte de la iglesia, hace parte de la gracia, y ya ahí no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, bárbaro, excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ok. Bien, vamos ahora sí, ya entendiendo que una cosa son los gentiles, otra cosa es la iglesia, otra cosa son los judíos. Vamos con el tiempo de los gentiles. Ya les dije que los gentiles son todos aquellos
que no pertenecen al pueblo de Israel y por lo tanto no tienen al Dios de Israel. Esos son los gentiles. Ahora, el tiempo de los gentiles, cuando nos referimos al tiempo de los gentiles, tiene que ver con el sufrimiento que las naciones gentiles le han causado a Israel, de forma particular al dominio sobre Jerusalén. El tiempo de los gentiles entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el tiempo en el que Jerusalén, la ciudad amada, ha sido hollada, ha sido maltratada, ha sido saqueada, violentada por causa de pueblos que no son el pueblo de Dios por los gentiles. A ese tiempo, a ese sinnúmero de eventos o acontecimientos se le conoce en la Biblia como el tiempo de los gentiles. En Lucas capítulo 21, verso 24, el Señor Jesucristo dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y aquí viene la expresión: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿ok? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? Bien, eso va a ocurrir hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo terminará ese tiempo de los gentiles? En la gráfica que le mostré a manera introductoria, le señalé que con la segunda venida de Cristo, cuando se le pone fin al anticristo, ya me voy a referir a esa parte, entonces allí culminará el tiempo de los gentiles. Hasta allí, el anticristo será la última persona junto con su comité de trabajo endemoniados y endiablados que van por última vez. Será Jerusalén hollada, pisoteada y el pueblo de Israel perseguido y maltratado. Viene la segunda venida de Cristo y el Señor implanta su reino milenial y allí termina el tiempo de los gentiles. Vamos a tratar de introducirnos un poco más en esto. Y para entender mejor el tema del tiempo de los gentiles, es importante ir a Daniel capítulo 2, verso 31. El rey Nabucodonosor, recuerde que Nabucodonosor es el rey de Babilonia, del imperio de Babilonia, es el que ha llegado y ha llevado cautiva a Jerusalén, a Judá, reino del sur, lo lleva cautivo. Ya Israel fue llevado cautivo por los asirios. Ahora, este hombre tiene un sueño muy extraño. Llama a sus sabios, a sus adivinos, que le interpreten el sueño, que se lo cuenten y luego se lo interpreten. No son capaces de hacerlo hasta que dan con Daniel, y Daniel no solamente le va a recordar al rey cuál es el sueño, sino que se lo va a interpretar. Bien, ese sueño es importante en lo que tiene que ver este proceso de escatología y especialmente en este punto de el tiempo de los gentiles. Daniel capítulo 2, verso 31 dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, dice Daniel, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Mire la descripción de esa estatua, esa imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Mire que tenemos oro, plata y bronce. Verso 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, dice el profeta, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Hay una piedra que viene, le golpea a la imagen y al golpear en sus pies, desmenuzó sus pies, dice la Biblia. El verso 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, toda la imagen, cuando esa piedra cortada, no con mano de hombre, golpea sobre los pies, la imagen se va a partir en pedazos. Nabucodonosor tuvo ese sueño y ahora Daniel
le está recordando el sueño y pasa luego a darle la interpretación. Sigue diciendo el versículo, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando me vaya a referir a eso, le voy a decir quién es esa piedra. Muy bien. Así que hasta aquí, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. En ese sueño ve esto, ve una imagen, ¿sí? Está viendo esa imagen, él queda espantado, parece que se le olvidó el sueño, no lo recuerda bien, le pide a sus adivinos no solo que le recuerden el sueño, sino que se lo interpreten, o no solo que se lo interpreten, sino que se lo recuerden también. Nadie es capaz de hacerlo hasta que dan con Daniel, y Daniel le está haciendo esa declaración que acabamos de leer. Lo que Nabucodonosor soñó fue una estatua cuya cabeza era de oro, el pecho y el brazo de plata, su abdomen, esta parte media de su cuerpo, del tronco, era de bronce, sus piernas de hierro y sus pies era una mezcla entre hierro y barro, ¿ok? Oro, plata, bronce, hierro y bronce. Cada una de estas partes va a representar un imperio. Luego, cuando Daniel le va a dar la interpretación al rey sobre este sueño que acaba de ver, pues Daniel va a decirle que cada una de estas partes del cuerpo va a representar un gobierno, serán países, serán imperios que se van a levantar después del imperio de Babilonia. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Muy bien, porque estos imperios, ¿sí?, que vienen a continuación, que Daniel va a revelarle a Nabucodonosor, serán imperios que van a venir a subyugar al mundo, a conquistar, y van a proporcionarle al pueblo de Israel dolor, aflicción, quebranto. Así que desde esta cabeza, que ya vamos a mirar cuál es, hasta los pies, todo esto comprenderá este tiempo el tiempo de los gentiles. En todo este lapso de tiempo que representan estas partes del cuerpo de la estatua, Israel estará siendo maltratada, subyugada, y Jerusalén hollada por los enemigos. Cuando Daniel va a dar la interpretación de eso, le dice al rey que la cabeza era él, Nabucodonosor. Por lo tanto, este primer imperio, esta primera parte del cuerpo, representa el imperio babilónico, ¿ok? Allí empieza de alguna forma más concisa, por lo menos teniendo en cuenta la revelación que Dios le da a Nabucodonosor y la revelación en la interpretación del sueño de Daniel. Allí empieza el tiempo de los gentiles. Recuerde que Nabucodonosor con su ejército entra, invade Jerusalén y van a destruir los muros, van a destruir la ciudad, van a destruir el templo. Jerusalén es hollada de forma terrible y a partir de ese momento Jerusalén o Israel, el pueblo de Dios más bien, pierde el control de Jerusalén y Jerusalén viene a pasar a ser gobernada por personas gentiles, por personas que no son del pueblo de Israel. Así que fue el inicio de este tiempo de los gentiles. Pero luego va a venir la segunda parte de la estatua que representa la plata y va a ser el imperio medo-persa que viene a la caída del imperio babilónico. Entonces surge este imperio medo-persa. Luego, la tercera parte de la estatua, la parte del tronco que representa el bronce, va a ser el imperio griego liderado por Alejandro Magno, que conquista todo el mundo. Cuando Daniel le está dando la interpretación del sueño a Nabucodonosor, le dice que este tercer reino iba a conquistar, iba a llegar hasta el mundo. En lo que quiso hacerle entender a Nabucodonosor es que iba a llegar al mundo conocido. Pues eso hizo Alejandro Magno. Se dice que cuando ya llegó un punto en que no había más tierra que conquistar, se echó a llorar porque no había más lugar que conquistar. Así que encaja la descripción de este imperio, encaja con lo que fue Grecia, liderado por Alejandro Magno. Le voy a dar un detalle cuando pasemos a la imagen ahora del sueño que tiene Daniel. Luego, el hierro, que son las piernas, representa el imperio romano. Cuando Daniel le va a decir a Nabucodonosor que este hierro, las piernas, habla de
de una nación, un imperio que se va a levantar, que va a destruir todo, el hierro, que así como el hierro parte todo, destruye todo, este imperio iba a ser lo mismo. Cuando revisamos la historia, sabemos que esto caracterizó al imperio romano. La destrucción que causaba por doquiera llegaba, especialmente a Israel. Recuerden que en el año 70, el sitio de Jerusalén, el Señor Jesucristo le había anunciado que no quedaría piedra sobre piedra. Pues muy bien, el emperador Tito llega y de esa manera sitia Jerusalén, la destruye y no quedó piedra sobre piedra del templo que no haya sido derribada. ¿Esto quién lo hace? El imperio romano. Así que aquí vamos estudiando los principales imperios que le han causado dolor y han afligido al pueblo de Dios a lo largo de la historia y que han proporcionado aflicción a la nación de Israel. A esto se le conoce como el tiempo de los gentiles. Pero luego Daniel le va a hablar sobre los pies. Los pies van a ser una mezcla de barro cocido con hierro, ¿sí? Como una mezcla que hay ahí, y ese tiempo va a representar Roma revivida. En la fecha que estoy dando, al imperio romano le di la fecha de 168 antes de Cristo hasta 476. Dependiendo de la fuente que usted consulte, puede encontrar personas que van a fechar esto desde por allá el 500, otros que lo harán desde el 68, el comienzo del imperio. ¿En dónde consiste la diferencia, los diferentes puntos de vista? Bueno, digamos que todo el proceso de Roma para convertirse en imperio se resalta por lo menos en 3 etapas de su conformación. La primera parte es esa parte de la monarquía, ¿sí? Lo tenemos que fechar por allá en los años 500 antes de Cristo aproximadamente, 520 aproximadamente. Luego, Roma deja de ser una monarquía y se convierte en una república, ¿sí? Luego pasa de ser una república y hace transición para convertirse en imperio. Esa transición en la que deja de ser república para convertirse en imperio podríamos fecharla aproximadamente en el 168. Así que más o menos desde allí empieza a verse ya Roma no como una monarquía ni como una república, sino que empieza a hacerse sentir, hasta convertirse en un imperio, ya siendo un imperio sólido por allá los años 68, año 20 antes de Cristo aproximadamente. Bien. Luego, los pies, que son una mezcla de barro y hierro, es un periodo al que desde nuestra perspectiva escatológica le llamamos Roma revivida o Roma restaurada. ¿Qué va a ocurrir? El imperio romano dejó de existir como imperio, pero luego esto corresponde a la parte final del tiempo, lo que es la gran tribulación, cuando inicia la semana número 70 de la profecía de Daniel, que los 7 años de la gran tribulación inician y va a venir la figura de un hombre conocido como el anticristo, y allí va él a gobernar desde este imperio que se llama Roma revivida. Ya me voy a explicar con la siguiente imagen que le voy a mostrar. Así que el hierro y el bronce va a representar el imperio Roma revivida, liderado por el anticristo. Allí será el último, digamos que será el último poder político falso religioso que va a causarle daño al pueblo de Israel y que va a hollar a Jerusalén. Lo hará el anticristo a mitad de la gran tribulación, cuando va a, es lo que se conoce como la abominación desoladora, aplicándola al anticristo. Espero haberme hecho entender. Estos son los 5 imperios que a lo largo de la historia, iniciando con Babilonia, han conformado el tiempo de los gentiles. Es decir, el tiempo en el que los gentiles, las naciones paganas, han afligido al pueblo de Israel y han de alguna forma han hollado, han gobernado, han manipulado a Jerusalén, la ciudad santa. Luego, en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8, Daniel va a tener un sueño, y en ese sueño Daniel va a ver, en el sueño que tiene Daniel, va a haber 4 bestias en ese sueño. Luego, esas 4 bestias, cuando Dios le da la interpretación a Daniel de ese sueño, vamos a encontrar que esas 4 bestias van a representar también 4 imperios o 4 gobiernos que van a causar daño en el mundo entero
y que por esa hambre de conquista van a afligir, van a terminar aún causándole dolor al pueblo de Israel. Pues bien, este sueño está relacionado con el sueño que tiene Nabucodonosor. Tiene una relación. La bestia, es importante que entendamos esto. Si usted está escribiendo ahí en casa la cita bíblica, le doy lugar a que lo haga. Permítame, yo aquí tomo un poquito de agua. Hay algunos hermanos que nos están ya enviando sus saludos acá. Cuando hagamos un receso pequeño voy a saludarles. Pero antes quiero continuar acá entonces. Bien, ya miramos, estudiamos la estatua, la tratamos de repasar. He tratado de ser lo más sencillo posible con el fin que usted pueda entender y pueda conectar esto con lo que será la gran tribulación. ¿Qué tiene que ver esto con la gran tribulación, con el rapto de la iglesia? Muy bien. Les dije entonces en este sueño, Daniel 7, del 1 al 8, Daniel mira estas 4 bestias que salen del mar y estas bestias tienen una conexión con la estatua de la cual soñó Nabucodonosor. El león que ve Daniel con alas como de si fuera águila, un ave, va a representar la cabeza de oro, que representa ¿qué? A ver los que están ahí en casa. La cabeza de oro representa ¿qué imperio? Ok, el imperio de Babilonia. Luego, un oso, Daniel ve como una bestia que es como un oso que tiene 3 costillas en su boca, va a representar la plata, que va a representar ¿qué imperio? La plata, el tronco, los brazos y el pecho representa el imperio medo-persa. Luego, Daniel va a observar una bestia que es como un leopardo, pero tiene 4 cabezas, y esto va a representar la parte del tronco, la parte media de la estatua, el bronce, que está conectado ¿con qué imperio? Allá los que están en casa respondiendo, sí señor, con el imperio griego. Así que esta imagen está representando al imperio griego. Denme un segundito. Ahora, cuando Daniel mira esta imagen de esta bestia con 4 cabezas, es interesante porque cuando lo relacionamos con el imperio griego, cuando finaliza el imperio griego, que ya termina, es el ocaso del imperio, ¿cómo termina el imperio? El imperio griego termina fraccionándose, dividiéndose en 4 partes. Dato curioso, ya que la bestia que lo representa tiene 4 cabezas. Así que esta bestia está representando, el imperio griego. Luego, la última bestia que ve Daniel es diferente a las demás, es una bestia espantosa, va a representar el hierro en las piernas, que representa ¿qué imperio? Sí, el imperio romano. Daniel dice en esta revelación que tiene que esta bestia tiene dientes de hierro y dice que se le dio la orden de destruir, así como el sueño que tiene Nabucodonosor, que los hierros parten todo lo que se le presenta por el camino. De la misma forma, esta bestia con esos dientes de hierro viene para destruir, viene para partir, viene para dañar. Así que tiene una relación con el sueño de Nabucodonosor, las piernas de hierro, que representa el imperio romano. Pero esta bestia tiene digamos que un ingrediente extra. En nuestro término costeño podríamos decir tiene una ñapita. ¿Y cuál es? Que tiene 10 cuernos, ¿ok? Esta bestia tiene 10 cuernos. Daniel ve que esos 10 cuernos, se levanta un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Pero entonces quiero que mire lo que va a ocurrir ahora a continuación, porque estos 10 cuernos y ese cuerno pequeño tiene relación con la última parte de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, que son los pies. Ahora, en los pies, estos pies donde cae la piedra que no es cortada con mano, ¿sí? Estos pies tienen 10 dedos, 5 dedos cada uno, igual que la cabeza de esta bestia tiene 10 cuernos. Recuerden que estos pies son extensión de las piernas, representa Roma, y estos pies va a ser Roma revivida
de la misma manera, de esta bestia que representa el imperio romano, van a salir estos 10 cuernos, de esos 10 cuernos, un cuerno pequeño, así que será una extensión que va a representar el anticristo y digamos, un pacto entre 10 naciones europeas de la cual o a través de la cual el anticristo va a gobernar. Es decir, va a ser ese escenario que se está preparando para que el anticristo surja y gobierne. Ahora, es interesante esto porque así dice la Biblia que así como el hierro no se puede mezclar con el barro, ¿sí? Y Daniel le está diciendo a Nabucodonosor que esta última parte de la estatua eran alianzas que se iban a hacer entre ellos, pero no se unirían. Va a ocurrir aquí, en el tiempo del anticristo. Cuando Daniel ve esto, Daniel mira que el cuerno pequeño tiene pelea con 3 de esos reyes que se distorsionan. Hay una enemistad entre ellos, pero están trabajando. Pues esto va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación. Luego dice la escritura que aparece la piedra cortada no con mano de hombre y golpea aquí. Es en este punto donde la piedra golpea, destruye los pies y por supuesto todo ese imperio termina. Es como que esa piedra que va a venir y va a golpear le va a poner fin a toda la figura. Esto se desmenuza, pero luego nos dice Daniel que toda la estatua, el oro, la plata, el bronce y el hierro se despedaza. O sea, ese efecto de la piedra no cortada con mano de hombre que golpea, destruye, le está poniendo fin, nos habla de un fin que se le coloca a un tiempo conocido como el tiempo de los gentiles. Bien, ¿quién es esa piedra? Esa piedra es el Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la segunda venida de Cristo. ¿Sí? El Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos, el cual se va a partir en 2. Empieza la guerra de Armagedón. Allí el Señor le va a poner fin total al tiempo de los gentiles. De allí en adelante, nunca más los gentiles van a hollar a Jerusalén ni a destruir el pueblo de Dios. Muy bien. Espero que me haya hecho entender con esta explicación. Y ahora sí, salimos de este punto que es el tiempo de los gentiles y vamos ahora a la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando hablamos del tiempo de los gentiles, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al tiempo, a ese proceso a través del cual, a través de la historia, estos imperios han causado dolor al pueblo de Israel y particularmente han hollado la ciudad Jerusalén. El último imperio que lo hará ocurrirá en este transcurso de la gran tribulación y será el anticristo, que sería ese cuerno pequeño en el sueño de Daniel. Cuando lleguemos a la parte ya entrar de la gran tribulación, voy a ahondar un poquito más sobre algunas de estas cosas que he mencionado. Por ahora he querido ser lo más sencillo posible y tocar los puntos necesarios con el fin que a usted le sea más fácil poder relacionar cada uno de estos aspectos. Entramos a la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Ya estudiamos el tiempo de los gentiles. Ahora vamos a este término que es diferente. El tiempo de los gentiles se está refiriendo a una cosa. La plenitud de los gentiles, ¿a qué se estará refiriendo? Muy bien. La plenitud de los gentiles se refiere a la totalidad de los salvados en la dispensación de la gracia. Cuando se utiliza ese término, la plenitud de los gentiles, se está haciendo referencia a esto, a la totalidad de los salvados en el tiempo de la gracia. Esa es la plenitud de los gentiles. Cuando estemos estudiando la gran tribulación, no sé si me da tiempo para entrar hoy, creo que sí, por lo menos vamos a hacerle la introducción ya a la gran tribulación. Vamos a mirar que se salvarán personas durante la gran tribulación, sí, principalmente del pueblo de Israel. Pero ¿se salvarán gentiles? Sí, se van a salvar gentiles. Pero ojo, que ya no estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia se cierra, termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora viene un tiempo de ira, donde los juicios de Dios van a venir sobre la tierra. Por supuesto, la gracia estuvo operando en todos los tiempos,
En todos los tiempos estuvo la misericordia, Dios estuvo teniendo piedad de la raza humana y tratando con misericordia al ser humano. Pero ya no será en esa dispensación que entendemos nosotros como lo es la gracia. Así que la plenitud de los gentiles se está refiriendo a eso, hasta que el último cristiano se salve cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Romanos capítulo 11, verso 25. En Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué misterio es? Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Subrayo aquí la palabra plenitud de los gentiles, pero permítame colocar en contexto. Observe el término, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ese endurecimiento que le ha acontecido a Israel, ¿hasta cuándo será? Muy bien, será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo empieza o cuándo entró? Es decir, cuando el último salvado en el tiempo de la gracia, que es la plenitud de los gentiles, ocurre en el arrebatamiento. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, les dije en las imágenes que le estaba mostrando a manera introductoria, empieza el arrebatamiento, el reloj de Dios, el reloj profético de Dios para con Israel se activa. La semana número 70, esos 7 años se activan y allí empieza otra vez Dios a tratar con Israel. En este momento es el tiempo de la iglesia, ¿ok? No estamos viviendo el tiempo de Israel. Con el Pentecostés, ¿sí? El ascenso del Señor al cielo y cuando el Espíritu Santo desciende como ese paracleto, ese consolador para estar con la iglesia, inicia el tiempo de la gracia. Ese tiempo de la gracia va a llegar hasta el arrebatamiento de la iglesia. En ese lapso de tiempo, ¿qué ha pasado con Israel? Israel ha sido puesto a un lado, no del todo, pero sí en el trato directo de Dios en este momento, no es con Israel, es con la iglesia. Ahora, ¿por qué digo que no del todo? Porque en este lapso de tiempo en el que Dios ha estado tratando con la iglesia, han estado ocurriendo cumplimientos proféticos para con Israel, como fue el que Israel volviera a su ciudad, a su nación, a su país. Así que el trato es directamente en este tiempo con la iglesia. Pero cuando la iglesia sea raptada, entonces el reloj de Dios y el trato de Dios para con Israel se va a activar. Creo que fue el primer día que empezamos este seminario, un oyente nos formuló una pregunta y la pregunta era: ¿qué papel jugaba Israel en este tiempo del arrebatamiento de la iglesia y de la gran tribulación? Creo haberle entendido que esa fue la pregunta. Pues bien, a ver, en este momento, si un judío se convierte, hace parte de la iglesia, pero ya no estamos hablando como el pueblo de Dios, Israel como el pueblo de Dios. Ahora mismo, cuando hablamos del pueblo de Dios, es la iglesia. Así que ya sea judío, griego, gentil, quien sea, está dentro de la cobertura de la gracia de la iglesia, y si se convierte bien el Señor, entonces será arrebatado. Pero ya el trato directo de Dios para con Israel no está ocurriendo en este momento. ¿Cuándo va a iniciar ese trato de Dios? Cuando inicia la gran tribulación. Allí el reloj de Dios para con Israel se activa y entonces eso ocurrirá cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Muy bien. La palabra griega que utilizó por lo menos la Reina Valera, la palabra griega que tomó, sí, que interpretó es la palabra, esta palabra griega pleroma. Esta palabra pleroma significa rellenar o terminación. Rellenar o terminación. ¿Ok? Pleroma es eso, rellenar o terminación. Esta palabra significa también cumplimiento o que es llenado, algo que es llenado. Así que cuando el apóstol habla de la palabra plenitud de los gentiles, en griego pleroma, está hablando de la terminación, llenar, el cumplimiento. De manera que debemos entender el término plenitud como el momento en el que el último
creyente, lavado por la sangre del Señor Jesucristo, el último que se va a salvar en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia, entra y entonces de esa manera es llevado en el arrebatamiento de la iglesia y allí entra la plenitud de los gentiles. Muy bien. Me he referido entonces a estos dos temas, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles y la conexión que tiene con este tema escatológico. Ahora sí, entramos a nuestro tema de la gran tribulación. Quiero saludar con mucho cariño a los hermanos que siguen llegando a nuestra transmisión a través de Radio Visión Triunfante. Ya creo que la quinta parte de este seminario que le hemos titulado Acontecimientos Finales. Quiero saludar a algunos hermanos que ya nos hacen saber su saludo cariñoso. Nuestra hermana Miriam García, Yadira Panza, Yasmín Andrade, la hermana Nini, Manuel Díaz, Karina Ibarra, gloria al Señor. Dios te bendiga, hermana Karina, desde el Casanare, gloria al Señor. William Contreras, hermano William, Dios bendiga y bendiga la preciosa iglesia del Porvenir. Nuestra hermana Carmen Rosso, nuestra hermana Kelly y Richard, gloria al nombre del Señor. Nuestra hermana Leida Peña, saludo desde Turbaco, mi hermana querida, todos mis hermanos en Turbaco, Dios los bendiga de manera muy especial. Mi querido amigo el evangelista Dainer Periñán, con mucho cariño, los saludo, apreciado compañero de milicia. Denis Padilla, con mucho gusto le saludo, hermana Denis, Dios le bendiga. Nuestro hermano Peter Cristancho, desde Rebolo, mi hermano, Dios me lo bendiga, me alegra saludarlo. La hermana Tomasa Sarmiento, desde el Perú, les saludamos con cariño a todo el amado pueblo del Perú. David Gil, desde Cincelejo, un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Sofía Fernández, desde Bogotá, hermana Sofía, el Señor le bendiga de manera muy, muy especial. Nuestra hermana Sofía pide una petición de oración, lo estaremos haciendo al final. Bien, y aquí tenemos algunas peticiones que al final las estaré presentando delante del Señor. Las personas que siguen dando su reporte de sintonía, que nos hacen saber desde qué lugar nos están sintonizando, los que nos están dejando ahí en nuestro chat, un saludo cariñoso. Les retorno ese saludo en el nombre del Señor Jesucristo y a la amada iglesia de 7 de abril. Les saludamos con afecto, con amor y con ternura. Muy bien. Espero que allá en casa esté asimilando la primera parte de la conferencia que hemos dado y vamos a prepararnos para entrar ya al arrebatamiento de la iglesia. A la gran tribulación. Ya el arrebatamiento de la iglesia lo dimos, la gran tribulación. Ok, este tema, esta palabra, gran tribulación, el solo escucharla genera miedo, terror, pánico para muchas personas. Si usted ha seguido este estudio bíblico hasta el día de hoy, hemos mostrado las evidencias bíblicas desde nuestra perspectiva, desde cómo entendemos esta visión escatológica. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Más adelante voy a recordar algunos versículos que tomamos para mostrar en un tema anterior que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Bien, cuando hablé del rapto de la iglesia, en uno de los puntos de para qué ese rapto de la iglesia es para eso, para salvarnos de la ira venidera, ¿sí? Así que cuando nosotros estudiamos este tema, lo estaremos estudiando para saber qué estará pasando aquí en la tierra mientras nosotros estamos en el cielo celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Al estudiar este tema lo haremos para que sepamos lo que viene y que no es buen negocio quedarnos, que no es buen negocio por vivir una vida indiferente, apática, una vida sin un compromiso serio con Dios, nos vayamos a quedar y tengamos que terminar en la gran tribulación. Todo cristiano que no se va en el rapto de la iglesia, mi querido hermano, amanecerá aquí en la gran tribulación. Todo el que no vivió para Dios, el que no se guardó para el Señor, va a terminar aquí en la gran tribulación. La gran tribulación, entonces ya le dije, inicia cuando ocurre el rapto de la iglesia.
Dice la Biblia que el anticristo no ha aparecido porque hay quien hasta el presente lo detiene, hasta que este a su vez se ha quitado. ¿Cuándo va a ocurrir? En el rapto de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo lleve a la iglesia a los aires, a las nubes para ir con el Señor al tribunal de Cristo, bodas del Cordero, y estar con el Señor por toda la eternidad. Ocurre el rapto de la iglesia, el cristiano que estaba así todo flojo, que no se consagró, que no vivió para Dios, que vivió una vida mundana, una vida tibia, una vida sin compromiso con Dios, una vida con máscara, con hipocresía, una vida sin un verdadero compromiso con Dios, malinterpretando la gracia de Dios y utilizando la gracia de Dios como pretexto para libertinaje. Esa clase de cristianos van a terminar aquí, en la gran tribulación. Y aunque algunos piensan, no, pero si yo no me voy en el rapto de la iglesia, en la gran tribulación me salvo. Cuando estemos estudiando la gran tribulación, vamos a mirar que esta opción, si bien es cierto que uno que otro gentil se va a salvar, le voy a mostrar que en la gran tribulación, la puerta para salvación, aunque habrán gentiles que se salven, realmente el trato será con Israel. Ojo, estoy diciendo que habrán gentiles que se salvarán. Pero cuando esté ahí, llegue a ese punto, vamos a ahondarlo más. Lo que trato de decirle es que hoy usted decida cómo vivir para Dios y entonces Dios lo tendrá en la eternidad. En el rapto de la iglesia usted se irá con el Señor y va a estar libre de este tiempo de ira y de juicio que vendrá sobre la humanidad. Si usted todavía no se ha convertido de verdad y vive un cristianismo, usted sabe que no está viviendo bien su vida cristiana, mi hermano querido, este tema no es para asustarlo. Este tema es para hacerle conciencia, para que usted haga conciencia y entienda que estamos en la recta final, que no hay tiempo que perder, que hay que volvernos a Dios de corazón y vivir a Dios, agradar a Dios con toda nuestra vida. Este tema no lo estamos tocando para asustar. El miedo se pasa. Usted mira ese título, Gran Tribulación, y le da miedo y en este momento siente miedo. Pero cuando yo termine esto, usted agarra el control del televisor, va, mira una película, se le olvidó la enseñanza y vuelve a hacer lo que antes hacía. El miedo solamente dura hasta que se acaba. No se trata de miedo. Dios no nos ha dado para infundir miedo ni pánico, sino arrepentimiento verdadero. Este tema es para que usted sea confrontado y usted diga, yo no puedo continuar así, para que haga conciencia y tome la decisión hoy de entregarle su vida totalmente a Jesucristo. Iglesia, hay que vivir en total santidad para Dios. Sin paz, sin santidad, sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No importa quién usted sea, ni quién sea yo. Podemos ser pastores, evangelistas, profetas, gente que, bueno, hoy en día cualquiera es apóstol, podrá ser quien usted quiera ser. ¿Sí? Podremos ser lo que queramos ser, mi querido hermano, pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que estamos en el tiempo en el que la iglesia, como nunca antes en la historia, se tiene que parar firme, guardarse para Dios, vivir para Dios, honrar a Dios en todos los aspectos de la vida para que podamos estar preparados en el momento que el Señor venga por la iglesia. Y que cuando inicie la gran tribulación, nosotros estemos celebrando allá arriba en el cielo y no sufriendo aquí en la tierra. Muy bien. Cuando la Biblia habla de este tema de la gran tribulación, se refiere a este tiempo de la siguiente manera. ¿Cómo la Biblia menciona a este tiempo de la gran tribulación? Amós 5:18 lo llama el día del Señor. ¿Sí? El día del Señor. Segundo, Jeremías 37, ahí este día de la gran tribulación se le llama el día de la angustia de Jacob. Jacob que es Israel, el día de la angustia de Jacob. A este tiempo se le conoce como la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. La ira venidera. Un día de gran ira. Apocalipsis 6:17. Será un día de gran ira. Así se le conoce a este tiempo. En Apocalipsis 19:15. La ira del Dios Todopoderoso. Hermano, este título es tremendo. La ira del Dios Todopoderoso. Ojo, porque de forma incorrecta, a veces, en ocasiones, personas inescrupulosas para engañar y manipular al pueblo. En otra ocasión, por la falta del conocimiento de la palabra, se trata de presentar a Dios solo desde su faceta de que Dios es amor y solo amor y solo amor.
y se pretende que si Dios es amor, en Dios no habrá ira, en Dios no habrá justicia, no habrá juicio. Se equivoca quien tal hace y quien tal cree. Mi hermano querido, es verdad que Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. En este tiempo ha sido el tiempo de la gracia. Dios ha dado oportunidad para que la gente se convierta, mandó a su Hijo. ¿Qué hizo la humanidad? ¿Qué hizo el pueblo judío? Le crucificaron a Jesús. ¿Qué hace la gente? Le predicamos del Señor y se burlan de nosotros. Ahora es el tiempo de la gracia. ¿Qué están haciendo las personas en este tiempo de la gracia? Están desechando la gracia de Dios. Pues viene un tiempo de la ira de Dios, donde la ira de Dios se va a derramar sobre la humanidad. Será un tiempo terrible. En Isaías 34:2 se conoce como la indignación. En Apocalipsis 3:10, la hora de la prueba. Ahora, cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando ya de la semana número 70 de Daniel. Esta semana número 70 corresponde a la gran tribulación. Daniel, Dios le muestra, le dice él que la historia de su pueblo estará comprendida por un lapso de tiempo que comprende 70 semanas, son semanas de año, no son semanas de día. Más luego me voy a referir más sobre esto. Y esa semana número 70, que es la semana que falta por cumplirse, es la última semana, la que falta por cumplirse. A esta semana corresponde a la gran tribulación. Esta semana se activa cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Es la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ahora, este tiempo de angustia y tribulación inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Por favor, es importante que eso lo tengamos muy claro, porque hay muchas personas que empiezan a enredar una cosa por la otra, con la otra, y meten a la iglesia por allá, que están cerrando los sellos, por ahí entre tantas locuras que uno encuentra por ahí. Encontré la otra vez un audio de una hermana que tuvo una revelación en la que Dios le decía que nosotros teníamos que cerrar, no sé si era el cuarto sello o el quinto sello, y hermana querida, hermano querido, no. ¿Cuándo inicia la gran tribulación? Cuando la iglesia sea raptada. Así que, ¿qué sello voy a cerrar yo? Si ya estoy allá arriba en el cielo, estamos en las bodas del Cordero, ya pasamos por el tribunal de Cristo. Y ahora, ¿cómo voy a cerrar yo un sello que lo está abriendo Dios? Porque es la ira de Dios que viene sobre la tierra. Y cuando llega el punto, quien abre ese sello es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él lo abre y yo se lo voy a cerrar. Pero todas estas cosas ocurren por la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Yo no quiero utilizar un término despectivo ni burlesco, pero quiero invitarle a que esté usted centrado en la Biblia, en la palabra del Señor, y que este punto lo tengamos claro. La gran tribulación inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Ocurre el arrebatamiento de la iglesia y de inmediato empieza a correr la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ahora, el año profético, cuando Daniel habla de la semana número 70, está hablando del año profético que consta de 360 días y no de año de 365 días, que es el calendario gregoriano que manejamos nosotros. Este es un calendario solar, el que utiliza la profecía bíblica y los judíos es un calendario lunar, de manera que sus días serán de 360, el nuestro de 365. Eso es interesante para que cuando usted va a sacar la cuenta, las cuentas le encajen de forma correcta. Ahora, el periodo más crítico, la gran tribulación comprende 7 años, ¿sí? Semana número 70 de la profecía de Daniel, son semanas de años, no semanas de días, semana número 70. En esa semana número 70 de la profecía de Daniel es cuando va a iniciar la gran tribulación, y esa gran tribulación se divide en dos partes. El periodo más crítico de la gran tribulación será a la mitad de la semana número 70. Se divide en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. La gran tribulación como tal empieza desde la primera, o sea, desde el primer año de los 7 años. Porque algunas personas dicen, no, la gran tribulación es de los 3 años y medio en adelante. No, de los 3 años y medio en adelante, el asunto se pone muy crítico, pero en realidad la gran tribulación empezó desde la semana número 70, desde el primer año. Es que imagínense usted el cuadro. Un día
En caso que el Señor venga de día o de noche, dependiendo de donde estemos, la Biblia dice que estarán dos en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Y luego dice, y estarán dos en una cama. Uno estará durmiendo y el otro será dejado. Y uno pensaría que el Señor dice, pero ¿cómo así? El Señor muestra de día y de noche. Lo que pasa es que el Señor estaba hablando. Mientras en una parte del planeta es de día y están trabajando en un molino, ¿sí? En un molino con piedra, en la otra parte del planeta es de noche y están durmiendo. Cuando el Señor venga, en una parte del planeta, en Europa será de día, en América será de noche, ¿sí? Así que en ese momento, ocurrió el arrebatamiento de la iglesia y allí empieza la gran tribulación. Será horrible para mucha gente que sabe, pero no cree, pero sabe que Cristo viene por su iglesia. Y cuando ven que desaparecieron los cristianos, eso será espantoso para ellos. Será terrible cuando vaya un cristiano manejando un carro y de repente se fue el Señor y se estrella. Hermano, eso va a ser algo tremendo, va a ser algo horrible, va a ser una confusión. Los cristianos desaparecieron, los cristianos se fueron. Luego, el anticristo logrará hacerle creer a las personas que lo mejor que pudo haber pasado es que los cristianos hayan desaparecido, ¿sí? Y que después de eso, ya me estoy adelantando a lo que será la gran tribulación y el primer sello, pero para que usted me entienda el por qué la parte más crítica de la gran tribulación será la segunda mitad, no significa esto que la gran tribulación empieza en la segunda mitad, sino simplemente que la parte más crítica será desde la segunda mitad hasta el final. Pero la gran tribulación realmente empieza desde cuando inicia el primer año de esos últimos 7 años, que son la semana número 70 de la profecía de Daniel. Muy bien. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos estos 3 años y medio, esta mitad de la semana número 70 de la siguiente manera. Primero, la Biblia habla de 3 años y medio. La Biblia también habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Se está refiriendo a esa parte crítica de la gran tribulación. La Biblia también habla de 160 días. Estos 160 días dan la cifra de 3 años y medio. La Biblia habla también de 42 meses. Entonces, mire que la Biblia, cuando se va a referir de esa segunda parte de la gran tribulación, utiliza estos términos: 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo equivale a un año, ¿sí? Tiempos equivale a 2 años y la mitad de un tiempo equivale a medio año. Aquí tenemos un año más 2 años y la mitad 3 años y medio. 160 días y 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. Muy bien, vamos a mirar dónde la Biblia utiliza estos términos. Es importante que los sepamos porque esto nos permitirá una mayor comprensión cuando estemos estudiando esta parte, la parte más cruda, más difícil de lo que será la gran tribulación. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, recuerde que se está hablando de la semana número 70 de la profecía de Daniel, a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién lo hará? El anticristo. Los 3 primeros años del gobierno del anticristo logrará traer una aparente paz a nivel mundial. Todo irá bien hasta la mitad de la semana número 70, hasta los 3 años y medio, cuando el anticristo hará cesar el sacrificio, será la abominación desoladora, y aquí empieza la persecución para el pueblo de Israel y la persecución para todos los cristianos que se quedaron. Después, sigue diciendo el versículo, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo, y ocurrirá en la segunda venida de Cristo, cuando el Señor lo va a agarrar y lo va a mandar para el lago de fuego. Daniel capítulo 7, verso 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Observen los términos que se utiliza. Va a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí estamos hablando todavía del tiempo de los gentiles. El anticristo, yo les expliqué eso cuando estuve explicándole las imágenes. El anticristo va a perseguir, va a hollar a Jerusalén. Esto está ocurriendo en la segunda mitad de la gran tribulación.
la parte final. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, ¿sí? Y tiempos y medio tiempo. Esto equivale a 3 años y medio. En la cultura hebrea, cuando se habla de tiempos en plural y no se especifica algo más, estos tiempos en plural está hablando de 2 tiempos, ¿sí? Se entiende como 2 tiempos. O sea, cualquier judío entiende perfectamente que tiempo es 1 año y que tiempos son 2 tiempos que equivale a 2 años. Y por lo tanto, medio tiempo equivale a medio año. Aquí tenemos 3 años y medio. En estos 3 años y medio, el anticristo va a perseguir, el anticristo va a hollar al pueblo de Israel y a Jerusalén. ¿Ok? Esto corresponde con la parte más crítica de la gran tribulación, que será la segunda mitad. Cuando vamos a Daniel capítulo 12, verso 7, dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, diestra mano derecha, siniestra mano izquierda, dice, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí se está refiriendo a cuando se terminará el tiempo de los gentiles y ya el pueblo no será más perseguido, destruido, humillado, el pueblo de Israel. Recuerden que ya aquí no se está hablando de la iglesia ya está arriba en el cielo. Ya aquí el reloj de Dios para con Israel se activó y aquí está directamente hablando del pueblo de Israel como nación, del pueblo de Dios. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto equivale a los 3 años y medio de la parte final de la gran tribulación, que estamos diciendo será la parte más crítica. Entonces, mira aquí, 42 meses. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1262 días, 60 días, perdón, equivale a 3 años y medio. Observe que esto va a ser durante la parte más difícil de la gran tribulación y Dios va a enviar a sus 2 testigos. Esto ocurre cuando estemos estudiando, estemos ya más avanzados con lo que es la gran tribulación. Vamos a estudiar algunos paréntesis. Entre la escatología bíblica se le conoce como paréntesis a esta parte que nos permite entender o relacionar eventos que mientras se está ocurriendo la gran tribulación, ocurren unos paréntesis que parece que interrumpen el relato cronológico que viene trayendo el apóstol Juan y aparece un paréntesis, ¿sí? Se rompe la secuencia para mostrar algo que está ocurriendo simultáneamente a la gran tribulación. Así que cuando lleguemos a este punto, me voy a referir sobre estos 2 testigos, quiénes eran o quiénes posiblemente serán esos 2 testigos y qué es lo que hacen y qué tiene que ver con esa parte, ese ministerio que estarán desarrollando en este tiempo. Bien, así que la gran tribulación, cuando hablamos de la gran tribulación se divide en 3 series de juicios, de 7 juicios cada uno. Ya hemos visto cómo la Biblia se refiere a este periodo de la gran tribulación. Hemos visto también cómo la Biblia le llama a la segunda parte de la gran tribulación, que será la parte más difícil. Ahora, quiero que entiendan que la gran tribulación se divide en 3 series de juicios, de 7 juicios cada serie, para que podamos entender mejor la gran tribulación. Dentro de ese periodo de la gran tribulación vamos a encontrar 3 partes, ¿sí? 3 partes. La primera parte o primera serie de juicio, la segunda parte, segunda serie de juicio y la tercera parte. ¿Cuáles son esas series de juicio? El último sello y trompeta son la antesala de la siguiente serie de juicio. Estas series de juicios son, esto es importante, porque cuando se abre el último sello, usted va a esperar que ocurra algo terrible y no ocurre nada, porque el último sello
Es la antesala a que empiece la primera trompeta, los juicios de la trompeta. Cuando llega a la final trompeta, a la séptima trompeta, toca el ángel la trompeta y usted pues está esperando que, como ocurrió en las trompetas anteriores, ocurra algo y no ocurre nada. Es el inicio para la siguiente serie de juicios, que son las copas. Las 3 series de juicio entonces son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Estas son las 3 series de juicio que vamos a encontrar que ocurrirán durante la gran tribulación en este tiempo apocalíptico. Muy bien. Yo quiero dejar hasta aquí hoy. Mañana no podremos estudiar nuestro tema, ya le expliqué, porque tenemos una confraternidad de jóvenes a nivel mundial y vamos a conectarnos. Estaremos transmitiendo desde Visión Triunfante nuestra confraternidad juvenil a nivel mundial. Pero quiero dejar hasta aquí, ya será hasta la próxima semana, si Cristo no ha venido por su iglesia, si estamos con vida y con salud, Dios quiera que así sea, y así será en el nombre del Señor, según su voluntad. Vamos a continuar y ya ahí vamos a empezar a estudiar los 7 sellos del Apocalipsis. Iniciaremos con el primer sello, que es cuando se abre el primer sello, sale un caballo blanco y su jinete. Así que esto será lo que estaremos estudiando la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Quiero animarte en el nombre del Señor para que puedas hacer parte de esta gran bendición, de esta enseñanza, de este estudio escatológico sobre acontecimientos finales. Espero, mi querido hermano, que usted haya comprendido. He tratado de ser lo más sencillo posible con el fin de que usted pueda comprender y pueda entender la bendita palabra del Señor. Saludo a todos los hermanos que han estado conectados en el transcurrir de esta enseñanza. Les saludo con mucho cariño. A todos los que nos han reportado su sintonía, nos han hecho saber su petición de oración. A los que han estado dejando en los chats un saludo cariñoso para mi familia, para la iglesia. Les retornamos su saludo, hermano, con amor, con cariño. Estamos próximos ya. Si Cristo no ha venido de aquí a un tiempo, tenga paciencia, no se desespere. Sé que hay algunos hermanos que ya quieren ir a la iglesia, que ya quieren salir de casa, pero tengamos paciencia, esperemos en Dios, esperemos en el Señor. Ya vendrá el tiempo de nuestro Dios. Por ahora lo que tenemos es esto, la forma que tenemos para acercarnos a Dios es nuestro altar familiar, es la iglesia virtual. Y vamos a conectarnos y a ser bendecidos por Dios. Le animo a que sigan adelante en el Señor, a que tenga paciencia, a que esperemos en el Señor. Quiero que me ayude a darle gracias a Dios por este tema, por esta enseñanza. Y voy finalmente a orar por las peticiones y a saludar. Si el equipo de trabajo me hace llegar la reporte de sintonía, pues quisiera saludar a los que han estado haciéndonos saber su sintonía. Por favor, ayúdenme a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió terminar esta parte de la enseñanza en el día de hoy. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias por tu inmenso amor y gran misericordia. Gracias porque nos permites, amado Salvador, poder estar en tu presencia. Gracias por haberme permitido compartir esta enseñanza con todos mis hermanos y amigos. Te ruego que por favor esta tu palabra sea de bendición y de edificación para tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, voy a orar por las peticiones. Voy a orar por la hermana Omaira Busto, que pide oración por su madre que está en Valledupar. Estaré orando por el hermano Tomás Sarmiento. Bendito el nombre del Señor. Tiene una petición, no es personal. Estaré orando, Dios la conoce. Nuestra hermana Sofía Fernández, que desde Bogotá nos está sintonizando. Y vamos a estar orando que Dios se glorifique en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar para que Dios tome el control de su vida, para que el Señor se glorifique de una manera muy especial. Muy bien, aquí me hacen también una pregunta. Quiere saber, porque hay algunos algunos dicen que habrá una segunda oportunidad en la gran tribulación, otros la niegan. Por favor, espérenme para llegar a ese punto y con la evidencia bíblica mostrarle, sí, habrá una oportunidad. Será realmente mire, le voy a contar así de rapidez.
si para un cristiano hoy se descarría porque el pastor no lo felicitó el día que cumplió años, y con eso se descarrió. Se descarría porque en la programación del mes de la iglesia no lo pusieron a dirigir culto, y por eso se descarría. ¿Usted sí cree que ese cristiano, cuando llegue la gran tribulación y el anticristo va a marcar y el que no se deje marcar lo van a torturar, va a ser una persecución terrible? A ver, si pensamos en las torturas que los comunistas han hecho en los lugares donde el comunismo llegó y persiguieron a la iglesia, torturas como, por ejemplo, le sacan las uñas, niega el Señor, no, se las sacan, agarran a los hijos y los matan, los asesinan lentamente mientras ellos se están viendo. Es un asunto de sentido común de la vida. Si un cristiano no se fue en el rapto de la iglesia porque no fue capaz de perdonar, porque no fue capaz de pasar el agravio, ¿usted cree que se irá ante semejante situación? Es muy complicado. Pero ¿usted sabe quién sí lo hará? Los orientales, mis queridos hermanos, ellos sí tienen esa cultura de, usted ve los musulmanes de extremistas que se llenan de bomba y por Alá gritan y se matan. Ellos sí tienen cultura de morir por su religión. Nosotros los occidentales como que nos cuesta eso un poco. Es mejor irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el judío se da cuenta que al Mesías que asesinaron, a ese Jesucristo era verdaderamente el Mesías, y que que ellos creyeron que era el Mesías es el anticristo, ellos se harán matar si es necesario por causa del Señor. Así que en este tiempo de la gran tribulación el trato directamente será con Israel. Por supuesto, habrán gentiles que si logran pasar todo esto, se salvarán. Claro que sí, yo les voy a mostrar la evidencia bíblica cuando lleguemos a este punto. Bien, quiero saludar con mucho cariño a todos los hermanos que siguen reportando su sintonía. Saludamos a nuestra hermana Cintia Donado, Olga Díaz, mi hermano Misael Ibarra, mi hermana Dilia Jonó, mi hermana Belkis Manota, mi hermana Meraris Polo, mi hermana Cecilia, mi hermano Sergio. Les saludo con cariño, con amor fraterno en el nombre del Señor. Y nuestro hermano Davis Pachón nos saluda desde Canadá. Mi hermano Davis, un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Mario Rojas desde el Paraguay. Les recuerdo con mucho cariño, hermano Mario, saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi querido amigo, compañero de milicia, Euclide Ibarra, Dios lo bendiga, amado pastor. Nuestro hermano Luis Tulivila nos saluda. Y dice que pues le ha agradado la enseñanza, gloria a Dios. Nuestro hermano Rafael Henao, le saludo también desde Cartagena. Dios lo bendiga, mi hermano querido, que el Señor le bendiga de manera muy especial. Bien, quiero orar por las peticiones y oramos ya para terminar esta parte. Un abrazo para todos ustedes. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo. Gracias, Dios mío, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta linda oportunidad. Gracias por cada hermano que estuvo conectado durante todo este tiempo. Mira estas peticiones, las presento delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu amor, delante de tu gracia. Pido que por favor, Señor, bendigas, que conforme a tu poder, a tu gracia, operes milagros, sanes, proveas, guarda a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Que la paz, la gracia del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. El Señor les bendiga de manera muy especial a todos ustedes. Hasta la próxima.